En Lado A, damos la vuelta de rosca necesaria. Gustavo Silnik plantea la coyuntura desde la sociología, la comunicación y el análisis del discurso del lado correcto, para que saques tus propias conclusiones. 11:40, hola Gus, buen día, ¿cómo estamos? Buen día Luis, buen día equipo, ¿cómo están? Buen día, hola. Buen día. ¿Qué nos trae para hoy en una semana caliente donde la ley bases puede, tal vez, lo decíamos al comienzo del programa, alumbrarse en el Senado? Sí, mira, quería hablar de algo que todavía es resabio de la semana pasada, que tiene que ver con los costos del desmanejo del tema de capital humano y cómo se maneja o no se maneja una crisis. Porque en realidad me parece que a mí me ha sorprendido, por lo menos, con todo respeto lo voy a decir, lo mal que se manejó comunicacionalmente esa crisis. Y eso se vincula con este tema de lo que va a pasar en el Senado en estos días. ¿Por qué digo mal manejada la crisis? Porque cuando las crisis de comunicación se presentan, justamente lo que hay es una agudización de la situación y empiezan a sucederse hechos que afectan la imagen del gobierno, afectan la imagen de los involucrados, que es lo que está pasando. No sé si han visto las últimas encuestas de Suban Córdoba, donde la imagen negativa de la ministro ya está en el 70%, y llamativamente es la primera encuesta que indica una baja de la imagen positiva del gobierno y de Milei. Por primera vez aparece eso. Entonces, en las crisis de comunicación lo que hay es, se empieza a quemar capital político. Uh-huh. Y lo que dicen todos los manuales es, la crisis hay que cerrarla, aunque sea con un costo, pero hay que darle un fin a la situación. Que no se hable más de eso, ¿no? Y se pase a otro tema. Exactamente. Y fíjate que llevamos 2 semanas de esto y la situación continúa incrementándose. Y creo que ha tenido varios efectos, y quiero poner un contraejemplo. ¿Cuáles son los efectos negativos para el gobierno que ha tenido esto? Lo que te decía recién, primero, ha empezado a sentirse en las encuestas, en la opinión pública. Habíamos hablado del impacto en redes y ahora ya el impacto en encuestas de imagen. Uh-huh. Pero además continúa el gobierno a la defensiva con ese tema y se provoca un daño en la narrativa inicial del gobierno, que es: vengo a poner orden, estoy en contra de los gerentes de la pobreza y voy contra los que deshonestamente manejan ese dinero. Todo eso se puso en duda. Y en lugar de cerrarlo, fíjate, pongo un ejemplo, lo que pasó el domingo con las elecciones en Francia. El presidente Macron pierde las elecciones de manera apabullante a manos de la extrema derecha francesa. Y a los 15 segundos o 20 segundos de que se conocen los datos de que perdió la elección, anuncia el gobierno francés que va a hablar el presidente, y a los pocos minutos anuncia que disuelve el parlamento y convoca elecciones. Es decir, cierra un debate y abre uno nuevo donde vuelve a tener la iniciativa. O sea, en lugar de estar una semana hablando de la derrota impactante que tuvo el gobierno y cómo la derecha creció, etcétera, etcétera, ocluye ese debate y abre uno nuevo, que es cómo se van a hacer las alianzas, quiénes serán los candidatos, cómo. Entonces, cumple lo que dicen los manuales del manejo de crisis. Hay un costo, bueno, costo hundido, se cierra acá y avanzamos con algo nuevo. Y damos por terminado este debate. En el caso argentino, fíjate ayer el vocero Adorni, con una expresión: Petovelo es lo más grande que hay. Uh-huh. O sea, es como la falta de interpretación profunda de eso. Y yo creo que este hecho trasciende el tema capital humano, porque nos lleva al tema que vos decías al principio. Entramos en una semana muy picante, está la duda si se alumbra finalmente o no, si da a luz la ley bases, y en qué términos se da el nacimiento de eso. Creo que lo que ha pasado con todo esto que estamos relatando es que se le empiezan a animar más al gobierno. O sea, al final
va a terminar, es probable que salga la ley, pero es probable que salga una ley muy distinta a la que originalmente se deseó y que tiene que ver con una serie de tropiezos y malos manejos, términos políticos, de esa construcción. Sí, aquí me parece que el principal pecado original en la crisis del tema del Ministerio de Capital Humano es que las denuncias y incluso motorizadas por el propio gobierno están dirigidas hacia funcionarios que este mismo gobierno puso en ese lugar. Es decir, no es ni la herencia recibida, ni nos pusieron algo que nosotros no tenemos nada que ver, no, son funcionarios que yo puse, a los cuales a los 4 meses los acusé de corruptos, ¿no? Entonces, con lo cual allí es como tirarte un tiro en el pie, básicamente. Sí, es un tiro en el pie por la forma de manejarlo, pero sobre todo me parece un tiro en el pie por no definir cómo cerrar el costo hundido, cómo terminar... Cómo dar vuelta a la página. Claro, y eso tiene que ver con el tema de gobernar, con la necesidad de gestionar. Fíjate, la semana pasada hablábamos de las paradojas de este gobierno. Sí. Y esta semana apareció una nueva paradoja, o sobre el fin de semana pasada, cuando se te cayeron los bonos, subió el dólar, etcétera. Y pareciera que lo que está sucediendo es que el que está perdiendo la paciencia más rápidamente es el mercado, claro, pidiendo al gobierno que gobierne finalmente, que salga del relato. O más que yo creo que al mercado no le interesa si gobernás o no gobernás. A los mercados le interesa que vos tengas viabilidad política para poder llevar adelante las reformas económicas, ¿no? Sí, pero algo más, Luis. Nosotros decimos, la opinión pública se cansa, no se cansa. Parece que todavía hay resto en la opinión pública. Sin embargo, en los mercados hay una demanda que es: comparto tu discurso pro mercado, pero necesito que el Estado funcione a favor del mercado, esa demanda, que el Estado funcione y por lo tanto el gobierno funcione y genere un clima de negocios. Y la verdad que el gobierno eso todavía no se lo da, porque la forma de construir o de destruir el Estado y de destruir políticas hace que se produzca esta paradoja. O sea, los mercados dicen, bueno, está todo bien en el discurso, pero yo necesito que la ley esté, o que el RIGI esté, o que las tarifas. Entonces, me parece que se está haciendo un embudo de malos manejos comunicacionales con demandas de gestión que no se materializan, que ya no tienen que ver con la direccionalidad de la gestión de gobierno, sino con la eficacia de la gestión de gobierno. Y cuando el gobierno hace lo que vos decías recién, le echa la culpa a los propios, en el caso de alimentos, y los denuncia y no puede echar la culpa a otros, ocurre algo más que todo eso, que es: los propios funcionarios del gobierno empiezan a ser temerosos de gestionar, porque sienten que al primer movimiento, al primer temblor, no son protegidos. Al contrario, los tiran a los leones y los denuncian. Bueno, creo que van 40 renuncias en 6 meses en el Ministerio de Capital Humano, de funcionarios que 40 puso renuncias, como el gobierno de Milei. 40 balcones y ninguna flor. Exacto. El poema. En este caso son 40 renuncias y varias denuncias del propio gobierno contra sus exfuncionarios. Eso genera mucha preocupación para integrar un gobierno. Te doy un dato respecto a esto que decías en torno a la ansiedad del mercado. El dólar blue en este momento, 1.300 pesos. Sigue subiendo, y el riesgo país, que al comienzo de la gestión de Milei había empezado a bajar, sigue subiendo también, 1.519 puntos básicos. Evidentemente allí hay un desajuste que muestra esa ansiedad, ¿no? Claramente. Sí, y la paradoja esta de la sociedad, la opinión pública todavía conserva una esperanza basada en emociones, versus los mercados que empiezan a hacer demandas ya no basadas en la emoción, sino basadas en la racionalidad de la planilla de cálculo que dice: de la rentabilidad, acá, ¿cómo sigo ganando? Claro, de la rentabilidad. Y entonces cuando se pasa de la emocionalidad a la racionalidad, y eso es el paso del análisis de la opinión pública al paso de los mercados, empezamos a ver que el relato empieza a tener baches. No voy a decir hacer aguas porque es muy fuerte, pero empieza a tener baches muy fuertes que se resuelven
con capacidad de gestión, que hasta acá el gobierno no logra demostrar, y se agrava si comete errores comunicacionales como los que venimos hablando. Bueno, la semana que viene seguramente vamos a poder analizar, evaluar qué pasó en el Senado, qué pasa con la ley bases y si efectivamente el gobierno logra cumplir sus objetivos y es un nuevo punto de partida para el gobierno de Milei. Abrazo y hasta la próxima, Gus. Abrazo, Luis, saludos a todos. Gustavo Sinlik desde Buenos Aires, algo de música y seguimos. Información precisa, análisis asertivos, música apropiada. Lado A, el lado correcto de la mañana.